¿Los qué, perdón? Que si, o sea, se pueden conseguir para el ejemplo del sistema patabajas, pues digamos, les había comentado algo de los lambda, ¿no? Lambda 1 diferente de 0. Bien. Sí, aquí en principio sí estaría, es muy similar al pasabajas que nosotros vimos y esa era la intención del ejercicio. Si ustedes miran el pad de señal, los dos capacitores están directamente intentando aterrizar nodos de ese pad de señal. O sea, esto aquí tenía otra polarización. Sí, qué mal. hay una resistencia y... Así. Sí. No, sí, sí. Con otro capacitor, no. Vale. Vale, entonces, listo, teníamos el pad de señal, los capacitores aparecían directamente intentando aterrizar el pad de señal, entonces era simplemente el ejercicio para revisar pues ese concepto que vimos de asociación de polos y nodos, ¿sí? Entonces aquí, básicamente, como identificamos que el sistema es un low pass filter, miramos la ganancia de bajas frecuencias, ¿sí? Que nosotros la llamábamos a su ejemplo la ganancia de banda plana, en este caso para las bajas frecuencias, y era, considerando bajas frecuencias, estos capacitores no aparecen, ¿sí? Recuerden que el circuito se caracteriza como un low pass filter. Entonces, al no aparecer, pues resolvemos la pequeña señal de esta configuración sin los capacitores, primero, ¿sí? Entonces tendríamos algo acá, ¿cierto? Tradicional. Ya este ejercicio tal vez ya lo resolvimos antes. Y es simplemente solucionar ese sistema. Entonces acá primero tenemos que llegar a este nodo intermedio para después ubicar la ganancia como tal, ¿sí? Bien. Para llegar a Bx, ¿qué tenemos que hacer? Pues aparece un divisor en pequeña señal para la fuente BI entre esta resistencia, vamos a llamarla R1, y la impedancia que se ve en este nodo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos el primer factor, que sería el factor por el que se va a multiplicar aquí por el divisor, entonces sería esta impedancia, la impedancia que se ve desde este nodo hasta tierra, va a ser el paralelo de la que se ve aquí hacia abajo y la que se ve hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, hacia abajo vemos R01 y hacia arriba vemos 1 sobre GM2. Y es de esta manera porque fíjense que hay que considerar el R0M1, pero el lambda de M2 se desconsidera precisamente para desacoplar estos dos nodos. Ahora, ¿cómo podemos hacer? No necesariamente que el lambda sea igual a 0, pero que sea muy pequeño. Si hacemos la longitud del canal del segundo transistor muy grande, sabemos que disminuimos considerablemente el lambda. Bien, entonces ese factor dividido R1 más ese mismo factor, y ya estamos, con este término, ya estamos parados en Bx. Y luego, de nuevo, considerando lambda 1, perdón, lambda 2 igual a 0, tenemos un common gate, ¿sí? Multiplicamos por esa ganancia, aquí sería GM2, RD. Y llegamos a encontrar a su M, ¿sí? Llegamos a encontrar a su M. Bien, la ganancia de bajas frecuencias porque lo identificamos como un pasabajas. Profes, yo tomo el paralelo de la resistencia 20 desde ahí, pero como es un divisor de tensión, solamente no se puede tomar la de abajo. No entiendo, ¿cómo así? Que cuando nosotros lo hicimos, tomamos solamente que era, pues, Bx iba a ser BI por R01, dividido en R1 más R0. No, tiene que considerar la de arriba porque
lo que se está viendo desde este nodo a tierra, si usted hace un Thevenin, hacia arriba usted ve 1 sobre GM2. ¿Qué quiere decir que hacia arriba ve 1 sobre GM2? Que desde este nodo, quitar todo lo que está arriba o poner una resistencia de 1 sobre GM2 es equivalente. Entonces esa resistencia aparece hacia arriba con respecto a tierra, 1 sobre GM2. ¿Sí? O sea, yo puedo, desde el punto de vista de este señor, quitar todo lo de arriba y reemplazarlo por esta impedancia, que aparece en paralelo con el R01. O sea, tiene que ir. Hace efecto. Bien. Entonces tenemos la ganancia de bajas frecuencias. Y luego lo que hacíamos era preguntarnos por la frecuencia de los polos, ¿sí o no? Y asociábamos un polo a cada capacitor que aparecía en ese pad. En cada nodo del pad, ¿sí o no? Esa era básicamente la conclusión a la que llegamos. Entonces decíamos, bueno, tenemos un polo por nodo. Tenemos que el polo en omega x es igual a ¿quién? A 1 sobre la impedancia que se ve, bueno, 1 por el capacitor por la resistencia que ve ese capacitor. ¿Esa resistencia cuál es? ¿Cuál es la resistencia en este nodo? De nuevo, resistencias nodales. R01, 1 sobre GM2 y R1. Ahí aparece R1 también, cuando es vista por el capacitor. Porque al aterrizar PI, R1 aparece en paralelo con los otros tres. Y ya tenemos el primer polo. Y el segundo polo, que es igual a 1 sobre la capacitancia asociada por la resistencia aquí a la salida, que es igual a ¿qué? A RD solito, porque lambda 2 es igual a 0. Hacia abajo voy a ver infinito, porque lambda 2 es igual a 0. ¿Sí? Entonces tengo estas dos. ¿Cómo construyo la función de transferencia? Entonces, la construyo siempre como esa ganancia su m, o la ganancia de banda. Aquí en este caso la banda es de baja frecuencia, y multiplico por los factores de los polos de esta forma. ¿Sí? Nos quedan siempre estos, para low pass filter nos quedan de esta manera. ¿Sí? ¿Sí llegaron a esa solución? ¿Sí? Fácil, ¿sí o no? Asociación de polos con nodos y en este sistema sale directo. Bien, si intentáramos, bueno, acá, ¿qué nos permitió la técnica? Estimar una función de transferencia, la hicimos, la sacamos, ¿sí? Eso nos permitió la técnica. Ahora, ¿qué podríamos querer de esa función? Podríamos tal vez querer graficarla, en cuyo caso, ¿cómo va a quedar graficada? En bajas frecuencias, tiene una ganancia su m, ¿cierto? Y en altas frecuencias aparecerán dos polos. ¿Cuál es mayor o cuál es menor? Depende ya de los valores originales aquí de la resistencia de los capacitores, ¿sí? En principio, si digamos tenemos los dos capacitores del mismo orden de magnitud, este término de acá sería menor que este RD, porque contiene un término 1 sobre GM. ¿Sí? Por lo tanto, esta frecuencia estaría más alta frecuencia. O sea, omega X sería mayor que omega Y. Entonces, este polo estaría limitando la banda y podríamos decir que es de este estilo. ¿Sí? Por lo menos esta solución que se me hace ahí nos mostró, ¿eso es cuando va a estar diferente de cero o cuando es así? ¿Cuál? La solución que se menciona que ahí es cuando el alfa es igual a cero. ¿Cuál alfa? Bueno, el lambda, perdón. Hay dos lambda diferentes. Para este es diferente de 0 y para este es igual a 0. Cuando lambda no es igual a 0 para esta impedancia hacia abajo no es infinito. ¿Sí? Hay un factor ahí que se aplica que ya ustedes lo saben por lo de las resistencias nodales. Bien, entonces acá me voy hacia alta frecuencia, encuentro el primer polo, cae con 20 decibeles de K, ¿cierto? Y luego encuentro el segundo polo y empiezo a caer con menos 40 decibeles de K.
Entonces miren que rápidamente puedo visualizar que este circuito va a tener este comportamiento parecido a esto que está acá. ¿Okay? Es un sistema base-bajo. Bien, si quisiera encontrar el ancho de banda, que también lo podría estimar de esta manera, ¿qué debería ser? Pues el ancho de banda vamos a definirlo como la frecuencia, como que hay dos polos, vamos a decir la frecuencia omega 0, para la cual la ganancia ha caído ¿cuánto? 3 decibeles, desde la banda plana, ¿no? Desde la banda plana. No es que sea 3 decibeles, que ha caído desde la banda plana 3 decibeles. ¿Eso en qué se traduce? Eso se traduce en que la magnitud de la función de transferencia evaluada en esa frecuencia que queremos encontrar debe ser igual a ¿qué? A AM sobre raíz de 2. Y si reemplazo esta ecuación por lo que representa su función de transferencia, entonces nos va a quedar que esto debe ser igual a AM, la magnitud del de arriba es el mismo, es un número real, y el de abajo nos va a quedar la multiplicación de esas dos magnitudes. ¿Sí? Entonces la raíz queda igual para ambos, y nos quedaría uno más, y al reemplazar, entonces tenemos omega 0 al cuadrado, que es la frecuencia en la que se va a cumplir esta condición, sobre la frecuencia del polo cuadrado, omega 0 al cuadrado, y debo solucionar ese sistema para omega 0. Pero es un poco, o sea, no es difícil, pero si esto contiene más polos y contiene ceros, de pronto sí es un poco más tedioso o no es intuitivo determinar cuánto podría ser ese omega sub 0. No es necesariamente omega y, es algo entre omega y omega x, ya que recuerden que los polos intentan bajar siempre esa ganancia. ¿Sí? Si solo existiera un polo, o sea, un sistema de primer orden, ¿quién es omega 0? Sería omega y, sería el primer polo que aparece. Para los sistemas de primer orden, la frecuencia de corte está en el polo. ¿Sí? O sea, al despejar esto de acá, la frecuencia de corte, para un sistema de primer orden, bueno, en este caso omega x no existe. ¿Sí? Entonces miren que me queda AM, se van a cancelar, y una raíz de 2, o sea, esto debe ser igual a 2. O sea que esto debe ser igual a 1, o sea que omega 0 debe ser igual a omega y, para el sistema de primer orden. Para los demás sistemas, debo solucionar este problema. En este caso, la solución de omega 0 me da el ancho banda. Omega 0 se aproxima a omega y si omega x está bien lejos en frecuencia, que ellos están bien separados. Porque el efecto, recuerden que esto es una aproximación de Bode. El efecto de los polos, la función real, si solo fuera un circuito de primer orden y estuviera solo omega y, la línea asintótica de la representación en Bode seguiría bajando con menos 20 decibeles de acá. ¿Sí? Entonces, la expresión real de la respuesta en frecuencia haría algo como esto. ¿Listo? Pero, como aparece omega x, entonces la expresión real de la respuesta en frecuencia aquí se debe aproximar a omega x, y aquí en realidad baja un poquito más. O sea, los polos interactúan entre sí, sí corren un poco, entonces hay que calcularla de esta manera. Bien. ¿Preguntas de ese problema? ¿Por qué cuando calcular el W no considera real? Cuando calculé que lambda 2 es igual a 0. No, el W. No consideré quién. RD. Precisamente, lambda 2 es igual a 0, la impedancia que se ve hacia arriba es solamente 1 sobre GM2. La impedancia, RD tiene impacto para este nodo si yo observo un efecto entrando por surtidor de esa resistencia. El efecto existe, sí, solo sí, lambda es diferente de 0, porque aparece un término que multiplica este 1 sobre GM2
Parece 1 más RD sobre R0. ¿Sí? Pero lambda 2 es igual a 0. Esta impedancia vista hacia arriba, esté RD o no esté, es 1 sobre G menos. Cuando lambda es igual a 0. Pongo acá Recuerden, yo siempre vuelvo y repito como 10 veces eso. El taller de resistencia nodal les ahorra un montón de dolor de cabeza. Bien, entonces, bueno, esta era una aplicación de la técnica. Nosotros vamos escalando, digamos que vamos a ir construyendo la técnica para respuestas en frecuencias más generales, de a poquito, de a pasito. Entonces ya vimos el sistema low pass filter sencillo, ya discutimos cómo llegamos a él. Entonces ahora podemos hablar rápidamente del otro, high pass filter. Y es exactamente el mismo principio. Entonces acá tal vez voy a resumir un poco más los resultados. Un ejemplo sencillísimo de este sistema, pues es simplemente intercambiar la posición relativa. Voy a hacerlo aquí explícito, la conexión. Profe, la cámara está a la derecha. Bien. ¿Cómo lo resolvemos? Podemos simplemente volver a aplicar el mismo principio. Entonces primero mirábamos, si lo hacemos por respuesta en frecuencia, entonces nos va a quedar BI que multiplica R sobre 1 sobre SC más R. ¿Sí? Y de ahí, entonces, lo voy a expresar de manera conveniente. Aquí paso, digamos, podríamos representarlo de esta forma. Y fíjense que aparece la S en el numerador y aparece la S en el denominador. ¿Sí? Voy a representarlo de otra manera, pero ya como función de transferencia, de la manera conveniente que hemos estado trabajando. Voy a dividir por este término, ¿sí? Que es el mismo que aparece acá. Voy a dividir arriba y abajo. Entonces, de esta manera, solo aparece un término S. ¿Sí? Solo aparece un término S. Y solo aparece un término 1 sobre RC. Si ustedes son observadores, es lo mismo que tener 1 más. Voy a definir aquí una variable. ¿Sí? Un omega 0, voy a definirlo aquí, que es igual a esto que está aquí. Bueno, ¿para qué? Porque miremos este circuito, cómo se comporta. ¿Cómo se comporta en bajas frecuencias? ¿Cuántos Vout? 0. 0 porque este capacitor desacopla la entrada, no hay corriente por el resistor, entonces Vout es igual a 0. ¿Y cómo se comporta en muy alta frecuencia? Un corto, entonces Vout se vuelve VI. O sea que la función de transferencia a muy alta frecuencia es 1. Eso lo podemos ver acá. ¿Sí? A muy alta frecuencia, este S tiende a ser muy grande. Entonces, esto se vuelve 0 y nos da la ganancia de 1. ¿Sí? O sea, la ganancia que nosotros llamamos como, de manera general, AM. O sea que este circuito high pass filter a su M, la ganancia de banda o de banda plana, está en las altas frecuencias. ¿Sí? En las altas frecuencias tenemos aquí a su M, que en este caso es 1,
Y en las bajas frecuencias viene de cero, viene subiendo. O va para cero de derecha a izquierda. Entonces, como, digamos, como un punto de referencia que nos ayuda a hacer análisis es siempre ubicarnos o siempre determinar o encontrar la banda, dónde está la banda de interés, la banda plana, ¿sí? Y a partir de esa banda nos movemos hacia la izquierda y eventualmente se irá para cero. Entonces, si esto lo unimos por el comportamiento asintótico, quiere decir que por acá pasa algo, ¿sí? Quiere decir que por ahí está pasando algo. Si revisamos esto en realidad, si graficamos ya formalmente, esto en realidad, recuerden que claro, nos movemos hacia acá, pero siempre la dirección de las pendientes positivas es en este sentido, entonces esto está creciendo 20 decibeles por década, ¿cierto? Y acá tenemos un polo que lo encontramos igualando esta magnitud a ¿cuánto? De nuevo, aquí cae ¿cuánto? Menos 3 decibeles, desde la ganancia de 0 decibeles. En este caso, solo para este ejemplo, como a su m 0 dB, acá sí va a pegar exactamente menos 3 decibeles, que es respecto a la banda plana. Y eso será la frecuencia del polo. Si ustedes lo despejan, si ustedes despejan eso, pues nos da esa magnitud que está ahí. Nuevamente nos da la constante, 1 sobre la constante de tiempo que caracteriza el sistema de primer orden. ¿Sí recuerdan? Tiene que esto es como decir 1 sobre esa constante de tiempo que caracteriza el sistema de primer orden. Eso nos permite, de manera similar a como hicimos con el low pass filter, caracterizarlo, vamos a decir que por observación, ¿sí? Decir, vea, esta respuesta es de la forma A sub m sobre el polo, ¿cierto? Y el polo queda completamente caracterizado por el RC de ese sistema. O en otras palabras, miren que al calcular el RC, vuelve y juega la capacitancia asociada al high pass filter versus la resistencia que ve ese capacitor en sus bordes, ¿sí? Si yo corto acá y reviso cuál es la resistencia que el capacitor está viendo, ve R, ¿sí? Si yo tuviera una resistencia pequeña, bueno, una resistencia en general acá, ¿cuál sería la resistencia? ¿Cuál sería, en qué se modifica todo ese análisis? Sería 1 sobre, el nuevo polo sería ¿cuánto? RS más R, que es la resistencia equivalente, por C. Ya. Entonces, por inspección, podemos aplicar, miren que es el mismo concepto, solo que ahora estamos trabajando desde el punto de vista de high pass filter. ¿Sí? El mismo concepto que vimos la sesión pasada. Pregunta, muchachos. Y de manera similar, entonces, podemos generalizar para estos sistemas también intentar observar el equivalente, ¿cierto? De coupled high pass filter. O sea, estamos repitiendo, solo que con sistemas pasados. Aquí, ¿cómo quedaría nuestro sistemita? Teníamos acá la fuente. Ojo, cada uno de estos sistemas es importante observar bien la configuración. ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está el capacitor? Entonces aquí repito un ejemplo bastante similar, pero invirtiendo la posición relativa de los componentes, porque ahora hay partido. Y ya ustedes podrían intuir cómo calcular esa ganancia. Entonces miren la observación acá. ¿Qué pasa con los low pass filter? Ellos intentan aterrizar el path de señal, ¿sí? ¿Qué pasa con los high pass filter? Si yo trazo el path de señal, ellos son atravesados de cierta manera por ese path de señal. O sea, ellos están acoplando las etapas en cascada
de ese pad de señal, ¿sí? Y miren que para alta frecuencia lo acoplan muy bien, todo queda conectado. En baja frecuencia todo queda desconectado. Entonces así reconocemos que lo que estamos viendo es un sistema high pass filter. En este caso, de nuevo, decople porque los capacitores no se ven entre sí y hacemos asociación de polos con nodos. Solo que ahora los polos son de la forma, polos de la forma 1 más omega sobre eso, o sea, están invertidos en esa forma normalizada, ¿sí? Son de la forma 1 más omega sobre eso. Con estos resultados ya podemos justificar el porqué o justificar al menos el tamaño de nuestro capacitor de acople en un amplificador. El capacitor allá que utilizamos para acoplar la señal de entrada. Entonces recuerden que siempre voy a pintar acá un circuito, digamos, relativamente completo, el que ya conocemos, ¿cierto? Polarización. Entonces estos dos permiten polarizar aquí el transistor para que se encienda todo más, etcétera. Vamos por ahora a considerar simplemente, y aquí cómo hago para inyectar señal. Capacitor de acople y luego sí, la señal. Y cuando hablábamos por allá al comienzo del curso decíamos, mire, tenemos solo ese capacitor. Ignoremos cualquier otro capacitor que pudiera aparecer. Digamos que solo tenemos ese capacitor. Y nosotros decíamos que ese capacitor para las frecuencias de interés se consideraba como ¿qué? Como un corto. Y lo mantuvimos así. Decíamos, no, ese capacitor es muy grande. Entonces, lo consideramos un corto y seguimos, ¿sí? Aquí vamos a ver qué tan grande debe ser, ¿sí? Porque pues vamos a ver que ese término de grande, de baja frecuencia, alta frecuencia, en realidad depende de cómo definimos nosotros la banda, ¿sí? La banda de trabajo, la banda de operación. Fíjense que aquí la banda de operación está desde el polo hacia adelante, ¿cierto? O en pocas palabras, esta sería la frecuencia en baja frecuencia respecto a la banda de operación. Entonces pensemos lo siguiente. Solucionando ese circuito, trazamos el pad de señal. Ya sabemos de sobra que es un common source. Y el capacitor de acople es atravesado por el pad de señal. Entonces parece ser que cabe dentro de esos sistemas high pass, asociación de polos y nodos. ¿Sí? Recuerden, siempre vamos a poder hacerlo por el sistema largo. El método exacto y no hay lío. Siempre lo vamos a hacer. Recuerden que aquí estamos viendo las técnicas de análisis, que ya resumimos cuáles eran. Entonces acá, ¿cómo nos queda el asunto? Entonces, ¿en dónde debo evaluar la banda? O sea, ¿dónde debo evaluar el circuito que no va a tener capacitores? Y que aún así es funcional, o sea, la banda. En la banda. ¿Sí? Entonces, miren, clave, para los circuitos high pass filter, ¿dónde está la banda desde el punto de vista de ese polo, de ese capacitor? ¿En dónde está? En alta frecuencia. Exacto, en alta frecuencia. Eso quiere decir que evaluar a su M significa evaluar en altas frecuencias. Para este caso, para el low pass filter era evaluar en bajas frecuencias. ¿Listo? Entonces, en alta frecuencia, yo puedo encontrar esa ganancia y es bien rápida, ¿no? Veis queda directamente acoplado, veis aparece acá, queda directamente como menos GM por RD paralelo RC. ¿Sí? Listo, queda como esto de acá.
que era la que siempre habíamos estado trabajando cuando ignorábamos ese capacitor. Pero ahora queremos ver también el polo, o sea, queremos ver qué le hace, cómo sería la respuesta completa. ¿Dónde está el polo? El polo va a estar, ya vimos, la misma técnica de asociación. ¿En dónde va a estar? 1 sobre la capacitancia que está siendo atravesada en ese sistema high pass, C sub C, que multiplica a la impedancia que ve, a la resistencia, para ser más formales, que ve ese capacitor. Entonces, la resistencia que ve ese capacitor, voy a tener que anular la fuente, ¿cierto? Recuerden que esto está todo conectado acá. Entonces, va a haber acá solamente, ¿cuál resistencia? En pequeña señal, ¿no? El paralelo, ¿cierto? Solamente el paralelo. Si aquí hubiese impedancia, resistencia de la fuente, se suma con esa resistencia. No quedan en paralelo, se suma porque están, desde el punto de vista del capacitor, estarían en serie. Pero bueno, en este caso no hay, dejémoslo así. Entonces sería R1 paralelo R2. Bien, entonces miren lo siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa frecuencia el circuito empieza a tener este comportamiento, ¿sí? Nosotros, ¿qué estábamos viendo antes? Nosotros estábamos nada más mirando la película de aquí para allá, bueno, del polo hacia allá, donde ya es a su M. Y el polo ya, el capacitor ya estaba equivalente como un ¿qué? A un corto. Ahora miramos la película hacia acá y este es el factor que agrega. Entonces, ¿qué va a pasar con la función de transferencia total? ¿Cómo la armamos? Nuevamente, entonces va a ser igual a menos GM, R0 paralelo RD, que sería nuestro AM, dividido 1 más omega 0 sobre S. Omega 0 hallado sobre S. ¿Sí? Sobre S. Digamos que estamos hallando o nuestro amplificador va a operar en el rango de frecuencias desde los 2 kHz, o no, 1 kHz en adelante, ¿sí? O sea, 1 kHz en adelante, digamos que un sistema de audio tal vez de 1 kHz en adelante. O sea que acá nuestra frecuencia mínima dentro de la banda está alrededor de 1 kHz, ¿sí? Sería alrededor de 1 kHz. Miren que ellos definen la polarización, pero también estas resistencias también están metiéndose con el polo, o sea, todo va a quedar interconectado, todo va a quedar interconectado. ¿Qué sucede si quién va a definir ese 1 kHz acá? Justamente el valor de ese polo. Supongamos que tenemos, qué sé yo, acá 5K y 5K, ¿sí? 5K y 5K. Entonces, ¿cuánto debe ser ese capacitor? ¿De cuánto debe ser? Para obtener 5 kHz. Entonces, observemos que... Voy a pasar aquí la cámara. Observemos que queremos esto, ¿no? Queremos 5 kHz. No se le olvide el factor 2pi. Entonces, F0 es igual a 1 sobre... Bueno, quedaría 2, 5 y 5, entonces 2, 5. 2, 5K por CC por 2pi. Despejo, CC va a ser igual a 1 sobre 2.5K por F0, que es la que quiere el polo, ¿cierto? 5K por 2pi. ¿Cuánto da ese capacitor? 66. 63.66, o sea, es 0.7 nanofaradios. Entonces miren que no tiene que ser infinito, ¿no? ¿Sí? No tiene que ser infinito, o sea, este capacitor
Con este capacitor, yo ya estoy poniendo 1 kHz la banda. ¿Sí les da todo ese valor? Que los veo que hicieron como caras raras. ¿Si les da o no les da? ¿Cuánto da? 0.3 nanos. Sí me da 12.3 nanos. Ah, hay 1 kHz. Bueno, aquí pusimos 5 kHz. ¿Con cuánto lo hicieron? Bueno, pongamos 5 kHz. Pongamos 5 kHz ya que está así el ejemplo. 12,7. 12,7 nanos. Tal vez lo hizo con 1 kHz, puede ser que haya sido por eso. Bien, entonces 12,7 nanofarads. ¿Qué quiere decir? Que con 12,7 nanofarads yo pongo el polo en 1 kHz, a baja frecuencia, ¿sí? Entonces, cuéntame. En 5, ¿no? Eso, 5 kHz, ¿sí? Ahora, si yo quiero que 5 kHz caería exactamente en el polo, donde ya perdí un poquito de banda, pues lo pongo un poco más a la izquierda, ¿sí? Lo pongo un poco más a la izquierda. Entonces, nuestro capacitor de acople de diseño pues va a ser algo mayor a eso que está ahí, ¿sí? Vamos a decir que, qué sé yo, 15 nanofarads. Podríamos decir que nos basamos en una frecuencia menor y calculamos o aumentamos este, no es lo mismo. ¿Sí? Si aumentamos este capacitor, el polo se mueve hacia la izquierda. Bien, ¿cuál es la conclusión? Esto es nuestro capacitor muy grande en esta aplicación. ¿Sí? Entonces, si ustedes están diseñando un amplificador que tiene que operar en el orden de 5 kHz en adelante, ¿sí? Cuando ustedes van a poner capacitor de acople, ¿cómo hacían? Compro un totumo de 1 faradio y eso ya es muy grande, entonces eso me garantiza. No es necesario. Un micro tampoco es necesario. Con 15 nanos ya cumplo que ese polo está en bajas frecuencias para lo que yo llamo baja frecuencia, ¿sí? Para la aplicación, ¿sí? Claro, cuanto más grande sea, más alejado de ese primer polo estará, ¿sí? Ahora viene una pregunta más interesante. ¿Qué sucede? Entonces, este capacitor es muy grande. ¿Qué sucede? Si acá tenemos una capacitancia de carga, que obviamente no va a ser tan grande como este de acá, ¿sí? Una capacitancia menor, es decir, donde el sub C es mayor, es mucho mayor a sub L. Sería un pasabanda. ¿Qué le va a hacer esta frecuencia? Perdón, ¿qué le va a hacer este capacitor? Intuitivamente, ¿qué se imaginan? Entonces, como este es mucho mayor a C, lo más probable es que esto va a estar para las altas frecuencias, viene la banda plana y en algún momento empieza a caer con una pendiente. Y entonces tenemos la respuesta general, en este caso pasabanda, ¿sí? Tendríamos la respuesta general, en este caso pasabanda. Si detectamos la ganancia de banda media, es fácil escribir las funciones de transferencia, porque el polo asociado a CL ya sabemos cuánto es y de qué forma sería. Aquí simplemente va a agregar un polo de qué forma. Uno más S sobre omega L, vamos a decir, ¿sí? Lo agrega de esa manera. Entonces, esta forma de representar la función de transferencia que vimos que era la forma normalizada, tiene varias propiedades. Una de ellas, poder describir la función de transferencia más rápido, tanto de la expresión a la figura como de la figura a la expresión, ¿sí? Entonces, de manera general, nosotros lo que vamos a ver como respuesta en nuestros amplificadores, nosotros lo que vamos a tener es algo así.
nosotros vamos a tener una respuesta de banda. De manera general, nosotros vamos a tener que nuestros amplificadores sean el número de polos que tengan, los vamos a caracterizar por algo que va a ser su respuesta en baja frecuencia, ¿cierto? Low frequency response, su respuesta en banda, ¿cierto? Y su respuesta en alta frecuencia. Miren que desde el punto de vista de lo que está aquí en baja frecuencia, la banda ¿dónde queda? Desde el punto de vista de esto que está acá. Queda en alta frecuencia, por ejemplo. Y desde el punto de vista de los polos de alta frecuencia, el sistema ¿cómo se ve? Como si fuera un pasabajas. Eso es importante para poder hacer apropiadamente esa descripción de la función de transferencia. Entonces miremos una de las propiedades interesantes de este tipo de representación, y ustedes inclusive lo van a completar en el caso de que hubiese ceros, pero solamente desde el punto de vista matemático. Vamos a mirar qué quiero decir con esto. Aquí la banda va a estar determinada como la diferencia entre las frecuencias en donde ocurre los menos 3 decibeles. Aquí hay dos soluciones, ¿no? De aquí para acá ya cae menos 3 decibeles. Y de aquí para acá también ya ha caído menos 3 decibeles. Respecto de la onda plana. En este caso, podríamos llamar a este de acá omega L y a este omega H. El ancho de banda en radianes por segundo sería omega H menos omega L. Que generalmente, si esto está en el orden de los kilohertz, omega L va a estar en el orden de los hertz. Generalmente ustedes van a darse cuenta que básicamente va a ser siempre omega H quien lo limite. Bueno, digamos que tenemos esta respuesta. Digamos que vamos a centrarnos o vamos a ubicarnos en nuestra banda, que sería esta de acá. Voy a escoger esta de acá. En este caso hay dos bandas, pero voy a escoger esta de acá. Como mi banda interés, es decir, nuestro amplificador va a estar operando en esas frecuencias. ¿Sí? Aquí me voy a parar. Aquí viene subiendo la respuesta y decae en pendiente, o sea que esto tiene que ser ¿qué? Un polo. Aquí viene plano y empieza a subir otra vez. Esto tiene que ser un cero. Acá, polo. Acá, otro polo y otro. O sea, hay 3 polos, 4 polos y un cero nada más. Esta podría ser bien la respuesta completa de un amplificador real a su S. ¿A qué va a ser igual? ¿Cuál es nuestra banda o la normalización donde estamos parados? A sub M. ¿Sí? A sub M. Bien.
Y ahora, desde a su M, lo que esté a la izquierda, o sea, lo que está, o mejor dicho, ¿cierto? Lo que está a la izquierda ve a su M como si estuvieran a altas frecuencias. ¿Sí? Todas estas cosas que están acá ven a M como si estuvieran a altas frecuencias. Entonces, todos ellos son de la forma respecto a M, 1 más omega sobre S. Y todos los que están acá respecto a su M son de la forma 1 más omega S sobre omega. Porque esa es la conclusión que nosotros estamos sacando. ¿Sí? La que ya discutimos. Entonces, sencillo. Ya dijimos, esto tiene 4 polos. Los polos van abajo. Y tiene además un 0. Entonces, el 0 va arriba. ¿Sí? Los de este lado, entonces el 0 está a la izquierda de la banda, por lo tanto es de la forma 1 más omega z sobre S. Y abajo tenemos 1 más omega P1 sobre S por 1 más omega P sub 2 sobre S por 1 más S sobre omega P sub 3, 1 más S sobre omega P sub 4. Y listo. Esa función de transferencia tiene ese comportamiento. ¿Sí? Digamos que esa es una de las ventajas de expresarlo en términos normalizados. ¿Sí? Pero recuerden, todos estos manes ven a esa banda de referencia como una alta frecuencia. Todos estos manes ven a esta banda hacia acá como si estuvieran bajo. O sea, la frecuencia del polo define el comportamiento, ¿cierto? que este tiene dentro de la función de transferencia con respecto a la banda. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en una frecuencia que pertenece a la banda, estoy operando mi circuito en el ejemplo que da, qué sé yo, supongamos que aquí está 2pi multiplicado por 10 kHz, porque mi circuito opera entre 5 y 20.000. Y estoy operando en banda, esa función me tiene que dar a su M. Y miren que es cierto. Para estos de acá, la banda está en altas frecuencias. ¿Sí? O sea, para estos términos, o sea, como este ejemplo que vimos acá, pero ahora para estos términos, sus frecuencias, ¿cierto? La frecuencia, como estoy trabajando en banda, esa banda está en alta frecuencia. Entonces, todos los términos de la forma 1 más omega sobre S, este S es mucho mayor a la frecuencia de ese término. O sea, todo esto se podrían aproximar a 0 y me quedan puros términos, puros coeficientes puros términos de 1. 1 más algo pequeñito, 1 más algo pequeñito, 1. Entonces, eso da 1. Perdón, este no. El 0. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, acá estos paréntesis me dan la unidad. Y ahora estos dos, de acá, ¿cómo están viendo la banda? Si yo estoy trabajando en banda, las frecuencias de ellos están todavía más en alta frecuencia, o sea que la banda para ellos es baja frecuencia. La S es pequeñita respecto a omega, o mejor dicho, esta omega de trabajo, ¿sí? Es la que voy a reemplazar acá. Es pequeñita para esos polos, entonces este término también tiende a 0. Todo es relativo, ¿no? Desde el punto de vista de la banda, yo tengo que mirar dónde están los polos. Todos los factores me dan 1 y me queda su R, ¿sí? Similar a lo que hicimos tanto con el pasabajas como el pasaltas. Entonces, esta es una manera bien rápida de hacer esa transformación entre estos dos escenarios. Alguien podría decir, no sé si alguien se planteó la pregunta, ¿qué pasa si yo escojo esta banda como referencia? ¿Cómo me queda escrita la función de transferencia? Entonces, ya no es a su M la referencia, sino que es A1, la amplitud que esté en ese momento. Y ahora, el único que quedó a la izquierda fue omega P sub 1, o sea, este queda igual, pero los demás, respecto a A sub 1, quedaron de derecha, ¿sí o no?
omega P sub 2, omega P, Z. Bien. Y esa función de transferencia numéricamente es exactamente la misma que acabamos de hallar antes. ¿Sí? Y voy a hacer otro truco ahí para que explote la cabeza antes de que hagamos la pausa. Y es el siguiente. Yo puedo pasar fácilmente de una expresión a la otra, bueno, ya viéndolo acá, pero también manipulando los términos acá. Voy a devolverme a la otra expresión desde el punto de vista de la factorización de lo que cambió. ¿Cuáles fueron los que cambiaron? Estos dos, ¿no? Solo estos dos. Voy a devolverme a la otra expresión. Con respecto a su 1 quedan descritos de esa manera, pero voy a factorizar S sobre omega Z. Entonces acá el polo me va a quedar escrito de la forma 1 más omega Z sobre S. ¿Sí o no? Si factoricé, me queda entonces ahora escrito de esa manera. ¿Sí? Multipliquen. Este por este me da 1 y este por este me da la forma que estaba antes. Bien, y hago exactamente lo mismo con este señor de acá. Factorizo el S sobre omega P y entonces este me queda escrito como estaban de derecha, como estaban. ¿Sí? Listo. Esta función con respecto a la anterior es exactamente igual, ya al menos en los factores. Si yo simplifico, mire que omega P y las S se cancelan, me queda esto de acá. Y este término coincide exactamente con la suema. ¿Sí? Ese término numéricamente coincide con la suema. Y eso es una propiedad de estar graficando esta vaina en escala logarítmica. Y esto en escala de decibeles. Que lo que yo cambio acá, ¿cierto? La relación de omega P sub 2 es a omega Z, o sea, tan grande, ¿cierto? Está tan alejado en frecuencia, como lo que alcanza a crecer la banda respecto a su 1. ¿Sí lo ven? Despejemos de aquí, si esto es igual, miren que queda A sub M es A sub 1 como la distancia que separa aquí en frecuencia, por lo que ellos están. Entonces es una propiedad simplemente matemática, pero lo que nos da la seguridad de que no importa cuál banda escojamos de referencia, si la escribimos bien, da exactamente lo mismo desde cualquier punto de vista. ¿Listo? ¿Sí sabían ese método de función normalizada? ¿Ya lo conocían? Bien, vamos a hacer una pausa y ya retomamos entonces en unos 5 minutos, ¿vale? Entonces, ¿a qué se refiere negativo? ¿Ah? Nunca va a ser negativo. No. Esto está en escala de decibeles. ¿Sí? Esto está en escala de decibeles. Recuerden que aquí estamos graficando. Aquí estamos graficando la magnitud. ¿Ya? Entonces, o esto va a ser algo muy cercano a 0, o en el límite 0, o en escala logarítmica. Sí hay negativos, pero estamos en decibeles, o sea, menos 10 decibeles, menos 20 decibeles. Eso lo que quiere decir es que es menor que 1. ¿Sí? 0.01, 0.0. ¿Sí? Pero no es negativo, porque es una magnitud. ¿Sí? Ese signo negativo aparece en algo que hemos estado ignorando y ya dijimos que lo íbamos a ignorar en esta parte del curso. Es la fase. Ese signo negativo es 180 grados en el diagrama de fase. Allá se ve reflejado el signo negativo. ¿Listo? Pero para la sí, pues
Sí. O sea, porque como que empieza a crecer. Lo que hace es aumentar la pendiente. Omega P2. Cuando crece, pues, es como se ve como. O sea, ahí, tipo, no sabemos cómo se interpreta un pueblo dice hoy. Sí. Eso es de O sea, ¿de qué? tipo, sí, ¿sabes cómo es eso? Es cuando va creciendo y creciendo. O sea, lo siguiente. La gráfica es un lo siguiente. que usted pregunta que si por qué esto es un 0. Haga de cuenta que aquí va subiendo y usted le aplicó una que va bajando. La que va subiendo y la que va bajando se cancelan y le queda esta de aquí. Entonces aquí tuvo que haber una que iba bajando porque esto iba subiendo. Y como va bajando, pues vas a hacer esto. ¿Sí lo entendió o no? Y también hay un cero en cero. Imagina que usted va caminando por la rampa, pero para usted está derecha. Y si se la tuercen hacia abajo, entonces es un polo. Pero si se la tuercen hacia arriba, entonces es un cero. Es como si ustedes andando por Y aquí, si se la tuercen hacia abajo, es un polo. Estoy andando por ahí, se la tuercen hacia arriba, es un cero. Hacia abajo es un polo, hacia abajo es un polo, hacia abajo es un polo. Pero entonces Se cayó la Haga de cuenta que aquí, haga de cuenta que aquí hay cero. Aquí hay cero. Sí, no sabía decir. Pues este sería el cero del cero. Pero entonces la que quiere para el siguiente si se la baja. O sea, por eso, si usted la baja, fíjate que aquí, comienza a bajar. Y comienza a bajar. Y aquí va subiendo. Comienza a bajar, pero iba subiendo y cancela. Y aquí es un cero, aquí es un polo, se cancela y comienza a. O sea, yo creo que Los ceros van a hacer o sea, comienza a subir. pero entonces cogen la Si usted crea un polo, se le va a restar los 20 decibeles. Pero los 20, cero. O sea, no es cero, son 20 decibeles. Acá hay que hacer Sí, 20. Sí. Y para los de básicos, Bueno. Pues ni idea. Vamos a eso es una aproximación. ¿Qué cosa? Eso. Todo lo que estamos haciendo. Tantos maquetados que hemos hecho durante el semestre. Es que eso es que no se lo leí. Sí, yo cero seguidos. Comienza a subir doble. Comienza a subir a pared. Lo mismo que si crece la mitad, o sea, menos 40 decibeles. No, pero esto, o sea, va a un polo que queda rectico. Bueno. Depende de dónde vaya para colocar los ceros. O sea, dos ceros seguidos. Si coloca dos ceros seguidos y va en cero, por ejemplo, pues comenzaría en el segundo cero, del segundo cero en adelante iría 40. Sí. O sea, 0 es más 20 decibeles por segundo. Y polo es menos 20. Pero lo mismo que aquí, fíjate, aquí hay dos polos seguidos y después del segundo polo comienza a ir a menos O 40. sea, imagínense que en la mitad está en 0, ¿sí? 0 decibeles por segundo. Pasa por el polo menos 20, pasa por el polo menos 20. Te queda menos 20, menos 20. O sea, menos 40. Sí.
Ahí la chistoso es que uno comienza como con el 0 por allá. Sí, por eso, pero aquí cuando te digo que quede un 0, tiene que haber un 0. Hay un 0, tiene que haber un 0. Cuando decíamos S sobre 1 más C sobre 0. ¿Qué? ¿Hay un 0 en 0? Sí, claro, debe haber un 0 en 0 para que esto vaya creciendo. Pero ese no lo tomamos en cuenta para la... No, lo que pasa es que esto, si ustedes se fijan en el ejemplo sencillito, que es más fácil de ver, en el de S sobre 1 más omega sobre S, acá había un 0. Sí, en el origen. Lo que pasa es que nosotros lo escondimos. Entonces, de nuevo, si yo esto lo expreso normalmente como un polinomio arriba en S y un polinomio abajo, arriba me va a quedar S, ¿cierto? El denominador, y abajo S más omega. ¿Sí? Entonces sí hay un 0 que viene, solo que está opacado acá en este. Pero no es que esté opacado, yo puedo verlo acá. ¿Qué se como que se cae? Pero porque vale más la pena verlo de esta manera, porque por lo que dicen. Si lo coges de derecha a izquierda, también da manera. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen o cómo aparecen esos capacitores? Pues, ya el acoplamiento está claro, es un capacitor físico que lo ponemos con una intención, ¿sí? Pero los que van a acabar limitando la respuesta en alta frecuencia, supongamos un amplificador que quiere procesar un gran espectro de señal. Entonces nosotros queremos extender esa banda lo máximo posible, o sea, la respuesta de alta frecuencia, queremos extender esa banda a un mayor número. Pues resulta que las capacitancias o los efectos capacitivos parásitos del dispositivo, de los dispositivos en general, que vamos a modelar desde el MOSFET, pues va a hacer con que en alta frecuencia se vea limitada esa banda. Así no exista un capacitor explícito. O sea, si volvemos al ejemplo que teníamos antes y ya estamos trabajando en bandas, sabemos que acá es como si estuviéramos inyectando ahí, ¿cierto? Porque el decople ya habrá desaparecido. Inclusive si ustedes, por ejemplo, llevan a este equivalente de acá, voy a hacer un equivalente más general, yo podría representarlo como una pequeña señal, ¿cierto? Montada sobre un DC que me permita polarizar adecuadamente este transistor. Bien, el punto es que si ustedes hacen este montaje en el laboratorio y empiezan a elevar la frecuencia de este señor, la ganancia va a empezar a caer en algún punto. A pesar de que ustedes físicamente no están colocando ahí un capacitor, ¿sí? Y eso aparece por las capacitancias parásitas, ¿sí? O sea, efectos capacitivos que aparecen en el dispositivo. Vamos a ver que para el transistor, en el modelo de pequeña señal,
Pongamos un NMOS. De esta manera, vamos a ver que se puede modelar cuando estamos en operación, ya sea en saturación o en triodo, o sea, cuando el transistor está encendido, se va a poder modelar agregando un capacitor entre cada combinación de esos. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista del circuito, que es digamos que un poco el propósito o el scope o el ¿cómo se dice? El alcance de este curso. Desde el punto de vista del circuito, lo que nos interesa reconocer es que aquí aparecen unas capacitancias parásitas, ¿sí? Aparece una que llamamos EGD, una que llamamos EGS, etc. Ellas tienen un valor. Ellas tienen un valor. Ellas tienen un valor que depende de la polarización, que depende de las dimensiones de los transistores, etcétera, etcétera, ¿sí? Desde el punto de vista del dispositivo, no vamos a entrar en detalles. Digamos que para este curso no vale mucho la pena entrar en detalles. Para un curso un poco más avanzado tal vez sí, pero la experiencia dice que es mejor por el momento guardar al menos el concepto, nada más. Voy a intentar hacer esto de manera tridimensional. Ese es el transistor, ¿cierto? Y aquí tenemos el contacto a la compuerta. Surtidor, esta sería una instrucción de más. Drenador. Y acá tenemos arriba el polisilicio, acá el óxido, ¿cierto? Más o menos, ustedes me entienden, ahí el mamarracho, acá está el sustrato. Vamos a decir, solo para hacerlo más fácil de entender el concepto, aquí está el cuerpo. ¿Okay? Bien. Entonces, es el resultado de esas capacitancias que a la final sí o sí van a aparecer en los circuitos. Así el circuito no tenga capacitores explícitos, ellas aparecen. Ya, o sea, vamos a tener que solucionar la respuesta en frecuencia si queremos encontrar toda la solución completa, valga la redundancia. Entonces, ¿de dónde aparecen estos efectos? Acá vamos a resumirlos nada más, no vamos a entrar a detalles. Si quieren entrar en detalles, en la referencia está, en el libro de Razavi está, pero digamos que me interesa es que se lleven el concepto, ¿vale? Hay un fenómeno capacitivo, ¿por qué? ¿Por qué suceden los fenómenos capacitivos? ¿En dónde hay un fenómeno capacitivo? Claro, en todo problema electromagnético, en este caso, siempre que existan elementos, ¿no? Siempre que exista algo, hay efectos capacitivos. El fenómeno capacitivo a la final es un fenómeno electromagnético, en este caso electrostático, que involucra geometrías, nada más. Si ustedes miran como tal las capacitancias o el fenómeno capacitivo siempre aparece en un sistema con cierta geometría, ¿sí? Entonces acá aparecen efectos capacitivos. Claro, al final la capacitancia debe ser esa capacidad de cambio de carga por unidad de voltaje y todo lo demás. Pero acá tenemos, por ejemplo, un capacitor directo entre algo que aquí va a existir en la superficie del canal, ¿cierto? Una vez lo creemos, pero supongamos que esa es la región donde existiría el canal. Entonces existe un sándwich entre un material conductor, un dieléctrico y algo que va a ser conductor también, ¿sí? Entonces acá hay un efecto capacitivo, ¿sí? Aquí ya hay un efecto capacitivo, o sea, toma un tiempo llevar las cargas ahí, toma un tiempo retirarlas, ¿sí? Esto de acá, recuerden que las difusiones con el sustrato forman diodos parásitos, ¿sí o no? Y los diodos, si aquí aparece una tensión BSB, pues esa va a ser el equivalente a la tensión reversa de ese diodo. La tensión BDB va a ser la tensión reversa de ese diodo, ¿sí o no?
¿Qué pasa internamente en un diodo cuando se polariza en reversa? ¿Qué sucede? Aumenta la región de agotamiento, o sea, la zona de agotamiento que hay acá aumenta en profundidad. Si ustedes se fijan, eso es un fenómeno capacitivo, porque por cambio en tensión hay un aumento en la densidad de en la carga de esa región de agotamiento. Entonces estoy cambiando carga en función de la tensión. Entonces esto se modela como un efecto capacitivo de unión. Lo mismo esto de acá. Entonces hay efecto capacitivo en todos lados donde exista ese contacto de diodo, ese contacto NP. Y pues eso existe en todas las dimensiones. Entonces acá, ¿cierto? Acá atrás, aquí hacia adelante, ¿cierto? Todo eso forma un fenómeno capacitivo. De la difusión contra sustrato. De la difusión contra sustrato. Hay fenómeno capacitivo también similar a este, en una región ligeramente diferente. Y es este pedacito donde ahora es metal óxido difusión. Aquí la difusión alcanza a penetrar internamente la región del gate. O sea, el gate queda, lo hice a propósito, o sea, este gate está ligeramente corrido sobre la línea de la difusión, por el proceso en sí en que se fabrican. Esto alcanza a entrar un poco. Entonces, este fenómeno capacitivo, que es pequeño, pero existe, pues es otro capacitorcito diferente que está ahí. Es otra componente. Y además, todo el efecto de fringe o de borde capacitivo que hay acá. El efecto de borde. ¿Sí? Recuerden que en un capacitor de placas paralelas, ¿cómo es el campo eléctrico? ¿Cómo son las líneas de campo en un capacitor? Exactamente. Uniformes aquí en la mitad. Si fuera infinito, siempre sería uniforme. Y aquí afuera, ¿cuánto sería? Si fuera infinito, el capacitor fuera de placas infinitas. 0. Pero como el capacitor es de placas finitas, aquí empieza a hacer algo así. ¿Sí? Aquí hay un efecto de borde. Ese efecto de borde es ese que está acá. ¿Listo? Entonces esa es otra componente capacitiva. Y además hay otra, porque no sé si recuerdan que debajo del canal hay ¿qué más hay? Debajo del canal, antes, un sándwich entre el canal y el sustrato, ahí hay algo más. Antes de que se genere el canal, ¿qué aparece primero? La región de agotamiento. Acuérdense que primero se desplazan huecos hacia abajo, dejando iones negativos destapados. Es una región de agotamiento similar a la del diodo. Entonces, entre esa región de agotamiento y el sustrato, ya dijimos, regiones de agotamiento, hay otro fenómeno capacitivo. Entonces podemos ir al detalle y calcularlas. Es fácil en un modelo de primer orden calcular cuánto vale eso. Entonces empezamos a mirar capacitancia por unidad de área de esto que está aquí, multiplicado por el área, tal, y así. Ese es el principio en el que se hace ese cálculo. Lo importante de reconocer hoy, que va a ser suficiente para nosotros, es dos cosas. Primero, ¿de qué depende cada una de ellas? Entonces, miren CGS. CGS suele ser la capacitancia más grande de esas cuatro que están ahí. ¿Sí? Es decir, CGS suele ser la mayor de todas y además suele ser muchísimo más grande que CGD cuando el transistor está operando en saturación. Y eso tiene sentido porque operando en saturación, acá no hay, en el lado del dreno, no hay carga debajo del canal, mientras que en el lado del surtidor sí. Entonces CGS es mayor. La otra cosa importante es, CGS va a ser la composición de esta capacitancia de este plato, más estas contribuciones, más el efecto de borde de acá. ¿Listo? CGD, ¿qué viene siendo? La capacitancia que le corresponde de cierta manera a la zona del dreno, este overlap y estos señores de acá. ¿Sí? Dijimos, en triodo las dos van a estar divididas de manera más o menos equitativa, porque hay canal para ambos. En saturación no hay canal de dreno, entonces es menor. Pero además están las de difusión. Entonces, estas capacitancias en verde, ¿sí? Que son estas de acá, en realidad la suma de todas esas componentes, pues depende del área, ¿cierto? De estas dimensiones.
Esto sería el W, recuerden, este es el W, ¿cierto? Depende inclusive de esta dimensión, que no es ni L ni W, llama E. Y bueno. Pero además dependen de estas tensiones en reversa, porque ya dijimos que si aumentamos la tensión, cambiamos la región de agotamiento. Entonces, estas son funciones, estas dos son de manera general funciones de las dimensiones del dispositivo, ¿sí? Y de las tensiones, de parámetros y de las tensiones de reversa SB o de B. ¿Sí? Esta de acá es función de, no es la misma función, pongo F simplemente, no, aquí P1 y aquí F2. También es una función de las dimensiones, claro, porque entre más ancho y largo el transistor, pues este plato es mayor. ¿De qué más depende? De la capacitancia por unidad de área. ¿Sí? Bueno, y de la región de overlap. Digamos que de la región de overlap y de la región de operación, que está entre dos operaciones. Lo mismo, esta de acá, o sea, estas dos, de manera general, dependen. En nuestros problemas ya van a estar caracterizados. ¿Sí? Digamos que al alcance del curso, en nuestro programa vamos a decir, ok, CGD es del orden de tantos femtofarads, CGS de tantos femtofarads, etc. Para que más o menos tengamos en la cabeza esos números, o algo de noción de magnitudes. Estas capacitantes, por ejemplo, CGS puede estar en circuitos integrados, puede estar en el orden de los 100, 400, etcétera, femtofarads, femto, o sea, 10 a la menos 15, un bien pequeño. CGD, lo mismo, CGD podría estar en el orden de los 20 femtos, 50, etcétera. ¿Entendiendo? CDB también en el orden de los 200. O sea, por ahí está. Es difícil que en un circuito integrado en transistores moderadamente de tamaño moderado encontremos capacitancias de picofaradios. Eso ya es un transistor bien grande. Y entonces cae por acá la capacitancia parásita. ¿Sí? En circuitos discretos, o sea, los que ustedes compran en board, ustedes van y leen el datasheet del transistor y no tiene esas capacitancias parásitas. Es que ustedes agarran y la mandan órdenes de magnitud más grande que los que están en los chips. Entonces, esos de allá, si ustedes revisan, son en el orden de picofaradios. Les dice allá 100 picofaradios, 200 picofaradios parásitos. Y si ustedes revisan, en las boards, ustedes manejan capacitores del orden de nanofaradios, microfaradios. ¿Sí? En circuitos integrados estamos en una escala más abajo. Las parásitas están en el orden de los femtos y las que se usan en el orden de los picos. ¿Sí? Digamos que una capacitancia de un nanofaradio ya es gigante, o sea, es enorme desde el punto de vista de circuito integrado. Bien, entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, profe, que si las que están conectadas al body, esas se despreciarían si uno cortocircuitea el B con S. Solo va a despreciarse de CB, pero CDB sigue conectada. ¿Sí? Entonces la pregunta es si hacemos esto, ¿no? Voy a trazarlo así. Si hacemos eso, acabé de eliminar solo el efecto de CSB. ¿Sí? No el efecto de CDB. CDB sigue estando. ¿Y por qué la capacitancia CGS es más grande que GB? O sea, GB parece un compactor más grande. ¿Sé cuál? O sea, CGS dijo que era la más grande normalmente. Sí. ¿Por qué es la más grande? O sea, ¿por qué no es GB? Ah, ok, buena pregunta. GB sí existe, pero ¿qué sucede? Para los amplificadores, nosotros vamos a estar trabajando el transistor encendido y en trio o en saturación. ¿Sí? En circuitos, por ejemplo, donde usted está, nosotros podemos utilizar capacitores transistores como capacitores, ¿sí? O sea, en circuitos donde el transistor pudiera estar apagado, esa capacitancia es mayor. ¿Qué es lo que sucede? Mire que aquí parece que, según como lo dibujo, hay una especie de serie entre estos dos capacitores. Hay una capacitancia, dos componentes que están en serie, ¿sí?
que es CGB justamente, ese CGB que usted está diciendo. Lo que sucede es que esto sería cierto si aquí no estuviera el canal. Cuando está el canal es un medio conductor, ¿sí? Entonces él apantalla completamente esta capacitancia. Él apantalla completamente. Entonces no existe una interacción entre la carga del gate y lo que pueda pasar aquí en la región de agotamiento, porque todo pasa en el canal, ¿sí? Todo pasa en el canal. Mientras que cuando está apagado no hay canal. Entonces sí existe esa capacitancia CGB. Nosotros no vamos a utilizar el transistor apagado, vamos a utilizarlo encendido. Entonces, como está encendido, la capacitancia efectiva que podría existir entre la región de agotamiento contra sustrato, debido al cambio en la compuerta, se apantalla. Hay un apantallamiento aquí por este conductor que aparece, ¿sí? Por este conductor que aparece aquí. Entonces, por eso aparece solo CGS, ¿listo? Y por eso no aparece, no consideramos en nuestro funcionamiento, vamos a decir la que faltó, ¿no? La combinación que faltó, ¿sí? Que es esa que presentaban por aquí. Bien. Entonces, nuestro modelo de pequeña señal queda actualizado. ¿Sí? Si queremos pintarlo completo. Entonces, primero vamos a recordar la historia de este modelo. De pequeña señal, ¿sí o no? Ese es el modelo más simple, ¿cierto? Después, ¿qué apareció? R0. R0, entonces apareció R0 por acá. Y nos quedó este circuito. ¿Qué otro efecto podría aparecer? Cuerpo. Cuerpo, exacto. Entonces tenemos aquí MB por BBS. O sea que donde sea que esté conectado al cuerpo, es el determinante del cuerpo, va a estar conectado, ya sea surtidor, y si está conectado al surtidor, se eliminó, o algún punto del circuito estará conectado. ¿Sí? Y esto sería BBS. Y ahora, ¿qué más le empezamos a agregar? Los capacitores. Entonces tenemos CGD, tenemos CGS, ¿sí? Tenemos simplemente estoy redibujando lo que ya pinté ahorita en azul. CDB, tenemos CSB y ya está. Y eso es un solo transistor en el modelo de pequeña señal. Entonces ya podemos encontrar función de transferencia. Por fin, yo sé que ustedes estaban ansiosos, se preguntaban cómo era. Pues es de esta forma. ¿Sí? ¿No estaban ansiosos? Les voy a contar algo curioso que me pasó hoy. Resulta que, yo no sé si les había contado, bueno, la empresa donde estoy ahorita, HCL, ella lo que hace es que existen proyectos internos, pero de manera general, ella lo que hace es vamos a decir, más bien prestar servicio de diseño a las otras compañías. Entonces, por ejemplo, Texas Instruments, hay un proyecto con Texas Instruments para convertidores de CDC. Hay un proyecto, por ejemplo, con SiTime para circuitos de clocking, etcétera, y así. Entonces, llega Apple y necesita un sistema de power management. Entonces, HCL arma un equipo de diseñadores y dice, vea, tengo estos diseñadores.
y los diseñadores se vuelven parte del equipo de esa empresa lo que dure el proyecto. Entonces, por ejemplo, si llegó Intel y están trabajando en una arquitectura, procesador, lo que sea, entonces hace uno parte de Intel durante el año que dure el proyecto, y el otro año pues salta para Apple, y el otro año salta para Texas Instruments, y así, ¿sí? Entonces es bien interesante por ese lado, o sea, por la diversidad de proyectos. Entonces, ahorita, no sé si fue en este curso, comentaba que estaba trabajando no, creo que lo dije fue virtual, que estaba trabajando en un convertidor de CDC, pero ya anticipando el siguiente proyecto, para unos circuitos de clocking y de osciladores y etcétera, etcétera, llegó otra compañía solicitando el servicio. O sea, bueno, siempre están ahí, no es que acabo de llegar, o sea, hay todo un schedule ahí, todo un cronograma, bueno, ya estaba ahí. Y cómo sucede ya de manera detallada ese paso de ingenieros, de que yo armo el equipo y pues se hacen entrevistas, o sea, se hacen entrevistas internas. Es decir, a toda hora nos están entrevistando para ver si el perfil casa de la mejor manera para lo que la empresa cliente quiere, ¿sí? Entonces, palabras más, palabras menos. Hoy tuve una entrevista con una compañía que justamente fue la que mencioné ahorita, se llama SideTime, queda en California. Y fue chistoso porque les voy a escribir exactamente una de las preguntas que me hicieron. Y yo dije, los estudiantes no me van a creer. Se las voy a dejar de también, porque ustedes la piensen. Para después llamar y decir que... Bueno, obviamente esa fue una de las fue una parte de la discusión. A ver. Me hicieron dos preguntas respecto a este circuito. ¿Ese era el circuito? Ya. La impedancia, aquí ya es impedancia. La magnitud de la impedancia en función de la frecuencia. Eso es una de las preguntas. O sea, bosqueje, haga aquí el bosquejo de cómo evoluciona la magnitud de la impedancia en función de la frecuencia. Y luego, pues me preguntaron ahí por el pobre y por el set. Ya. Esa fue una de las preguntas que si yo vea qué casualidad me lo va a llevar para el parcial de... Pero si ustedes miran, ustedes no creen que esto sea una pregunta de ese estilo. Me parece bien sencillito, ¿no? O sea, es bien simple el circuito. ¿Cuántos elementos? Miren. Cuenten y verán. Bueno, échenle cabeza y luego me cuentan cómo les va. Profe, y ya de una sacan la lección del conocimiento de... O sea, de una... ¿Cómo así? O sea, El bosquejo lo puede hacer por... Se me olvidó un detalle. Ellos ponían explícitamente, no había que pensarlo, pero ellos lo ponían explícitamente un capacitor de carga. Ya. Tenemos en cuenta los otros capacitores para la... Ya eso hace parte de la discusión que usted tenga. De la que quiera tener. Entonces, si usted pregunta ese tipo de cosas, el entrevistador le va a empezar a acotar el problema. Entonces le va a decir, no, considere solamente ser. ¿Sí? No, con eso fue con lo que terminamos la entrevista. En realidad estuvimos discutiendo sobre cosas de osciladores y circuitos de clocking. Y después él dijo, bueno, yo quiero simplemente aquí ir a las bases y planteó este problema ya como los últimos 10 minutos, una cosa así. ¿Sí? Pero me llamó la atención que casaba muchísimo con lo que llevamos del tema. O sea, dije, lo voy a llevar.
digamos que estas entrevistas internas entre las compañías, pues claro, como las compañías son clientes, ellas lo que buscan es más, pues, encontrar el perfil más asociado, ¿sí? Digamos, el perfil que mejor casa con las necesidades que ellos tienen. Entonces, por ejemplo, alguien que sea experto en convertidores de datos, pues de pronto no va a ser tan fuerte en otra área, entonces yo voy a decir, no es que él sea mal ingeniero, sino que él es experto en convertidores de datos, pero necesito a alguien que sea más experto, que se llama Power Management, o alguien que sea más experto en referencias Backup, etc. ¿Sí? Entonces, por eso es que se hace, para cuadrar bien los perfiles de los equipos de diseño. Bien, entonces este es el modelo para alta frecuencia. Generalmente van a aparecer en alta frecuencia, ya dijimos que son capacitancias bien pequeñitas, por lo tanto, sus impedancias serán notables. O sea, ellas serán circuitos abiertos prácticamente en baja frecuencia. Que fíjense que acá vamos a tener impedancias de ese estilo. Entonces, si esto es bien pequeñito para el análisis del circuito, yo necesito solo en frecuencias muy altas, que esto va a empezar a aparecer. ¿Sí? Y son los que van a limitar la respuesta en frecuencia de nuestros amplificadores. Pregunta, muchachos. Más o menos a qué frecuencias empiezan a aparecer. Depende del polo, depende de la resistencia de cada. Acuérdense que lo que les pude decir de manera general es el orden de magnitud de estos capacitores. ¿Sí? Ya la frecuencia va a depender de la resistencia que esté viendo cada uno. Pero si quiere números, dependiendo de la tecnología, puede ir a varios megahertz, hasta inclusive algunos gigahertz. Por ejemplo, una tecnología de 180 nanómetros, ya tecnologías de 40 nanómetros, 22 nanómetros, estiran esa banda más allá, 20 gigahertz y demás. ¿Sí? Existe un parámetro que da noción de ese número, que ya lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero si quieren números es por ahí. ¿Sí? O sea, no está en el orden de los kilohertz, no está en el orden de algunos megahertz, no, está en el orden de decenas, centenas de megahertz, gigahertz en adelante. ¿Sí? Es como en principio las nociones de frecuencia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un amplificador de audio no nos va a interesar casi que ni las capacitancias parásitas, porque cuando aparezcan ya la banda de nuestro amplificador hace rato no nos interesa. ¿Sí? Lo que suceda más allá de la banda ya no importa si aparecen más efectos. Yo les comenté es que me acordé ahorita que estaba pensando en esa pregunta, me acordé de la que me hicieron los indios. Los indios son muy rigurosos en circuitos, o sea, ellos muy quisquillosos. Los indios son muy rigurosos, y de hecho, si ustedes estudian, a mí me gusta estudiar teoría de circuitos digamos, referencias indias, porque son muy buenos en circuitos. O sea, muchos de los análisis que se sacan, muchas de las estrategias, ellos son muchos de ellos han propuesto ese tipo de estrategias. Ellos son muy rigurosos. Había un problema que también, esta es de la entrevista, pero esta fue la entrevista para entrar a HCL, o sea, ya también una de las preguntas de allá. Y en esta me dijeron, en esta me compartieron pantalla y dijeron, raya ahí en el Zoom tal cual. En esta me dijeron, prenda la cámara y saque un papel. O sea, y era una función escalón. Sí, aquí era una función escalón de voltaje. Y el circuito, si no me engaño, era algo así. Sí, era este. Creo que yo les había comentado ya este circuito. No sé si lo resolvieron. Y la idea era, no sé por qué siento, ya se los comenté. La idea era que ocurre el escalón, está en condiciones iniciales 0, ocurre el escalón. Y la idea era bosquejar estas tensiones y todas las corrientes.
sea, bosquejar, ¿qué quiere decir? Pues pintar el mamarracho, ¿no? Entonces, pintar el mamarracho, y como yo sea que lo pinte, decir más o menos esto llega a tanto, más o menos esto, cosas de eso es bosquejar. Pero ese era el problema. Entonces, también para que lo piensen y se diviertan el fin de semana. Sí, tal cual. Es que, claro, esto es el análisis en el tiempo. Listo, muchachos, dejamos por hoy así. Nos veremos la próxima semana.